Wow, está muy chévere el logo de Ética al Derecho. Gracias. Bueno, igual para todos los que van entrando, buenas noches a todos. Pronto vamos a iniciar. Estamos esperando un momento a uno de los participantes, pero ya casi iniciamos. Creo que ya estamos todos. Doctor Buenas Uribe, tardes, buenas noches. buenas noches, sí, Hola, tienes toda la razón. Carlos Hola, doctor Andrés. Miranda, ¿qué tal? ¿Qué ha Muy habido? bien, gracias, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, hola a todos los que están participando y también a nuestros público también. Mi nombre es Camila Gallego. Hoy voy a ser la moderadora del evento. Soy estudiante de octavo semestre de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana. Y pues no quisiera continuar antes de dar la bienvenida a todos nuestros participantes y pues darlos a conocer. Primero tenemos al doctor Carlos Andrés Uribe Piedradita. Él es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, es especialista en finanzas, es doctor en Derecho Europeo de la Universidad de Salamanca, es profesor actualmente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana y también es el director de la Maestría de Derecho Económico de la Facultad. Doctor Uribe, bienvenido. Cuéntenos cómo está el día de hoy. Muy bien, muchas gracias por la invitación, ¿no? Pues muy contento y felicitarlos por estos espacios, creo que son muy útiles. Bueno, pues me alegra mucho. Eh, el día de hoy tenemos a Valeria Solano. Ella es estudiante de séptimo semestre en Derecho y Artes de la Universidad Javeriana y es integrante del grupo estudiantil Ética al Derecho. Valeria, cuéntanos cómo te sientes el día de hoy. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación también y pues nada, muchas gracias a los profesores por haber aceptado encontrarse con nosotros en este espacio. También contamos con la participación del doctor Alfonso Miranda. El doctor Miranda es abogado y socioeconomista javeriano, es especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Cornell y es director del Centro de Estudios de Derecho a la Competencia.
también es profesor de nuestra facultad y es director del Departamento de Derecho Económico. Doctor Miranda, buenas noches, cuéntenos cómo está, qué tal se siente, todo. Buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes esta tarde. Y por último, pero como sabemos no menos importante, contamos con la participación de Juan Pablo Linares. Juan Pablo es estudiante de séptimo semestre en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana y también es integrante del grupo estudiantil Ética al Derecho. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola Camila, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, tardes. Muy emocionado de estar acá con dos participantes, dos invitados de muy alto lujo. Muy emocionado de tenerlos acá con nosotros para hablar de estos temas, pues siento que son referentes tanto en lo académico como en dos temas que estamos hablando sobre la ética. Entonces me emociona mucho que estén acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenidos todos los participantes. Súper. Bueno, voy a proceder a contarles las reglas de juego. Igual, para que todos sepan, nuestros participantes días atrás tuvieron la oportunidad de recibirlas, pero las voy a volver a decir para claridad de todos y si hay preguntas, pues es el momento de hacerlas. Lo primero es que todas las intervenciones se harán en un escenario de máximo respeto hacia todos. Las intervenciones de cada uno de los participantes serán máximo de minuto y medio y si les quedan 10 segundos de su tiempo, yo les aviso para que tengan tiempo de terminar su intervención. Si les sobra tiempo, digamos, de cuando están interviniendo, van a poder utilizar ese tiempo, por ejemplo, si quieren hacer algún comentario o decir algo adicional, pues después de que otro participante haya intervenido. Lo otro es que respecto a las preguntas, cada uno de los participantes va a tener la oportunidad de hacerle una pregunta al resto de los participantes y también podrá hacer su intervención al respecto. Y adicionalmente, sobre las preguntas, durante diferentes momentos del debate, voy a darle la palabra al público. Si tiene alguna pregunta, le voy a dar la palabra para que se la puedan hacer a ustedes e igualmente tendrán el mismo tiempo para resolver la pregunta. Entonces, para quienes nos están viendo, si quieren hacer alguna pregunta, váyanla escribiendo por el chat y algunas pues les daré la palabra para que la puedan hacer. ¿Alguien tiene una pregunta en este momento del debate, del conversatorio? ¿Todo claro? Bueno, entonces creo que sí. Entonces, bueno, voy a proceder a comenzar pues toda esta charla. Bueno, entonces, mientras nos hemos estado formando como estudiantes, durante el proceso hay una constante preocupación de distintos actores del proceso sobre qué tipo de profesionales vamos a ser a la hora de salir de la facultad y qué tan lejos estamos también de la meta sobre lo que creemos que es pues digamos que nuestro egresado ideal. Entonces, desde el grupo de Ética al Derecho hemos intentado, digamos que acercarnos a estas preocupaciones, ponerlas en el centro de discusión sin intentar dar una respuesta absoluta o una respuesta correcta, sino invitar a todos a la reflexión y a tomar decisiones conscientes respecto a cada uno de estos temas. Realmente estamos convencidos de que tomar decisiones desde este momento va a determinar en gran medida lo que podamos hacer más adelante y lo que seamos más adelante. Entonces, hoy en día queremos tratar un tema y en este conversatorio vamos a tratar uno mucho más puntual y es que habiendo terminado nuestros parciales virtuales, hemos visto cómo han surgido muchas discusiones frente a las estrategias adoptadas, evitando también pues los profesores buscando que los estudiantes no siempre tomen el camino fácil y sobre eso hay muchas críticas y muchas posiciones. Entonces muchos dirán que eso significa que no confían en los alumnos, que están partiendo de una presunción de mala fe, o otros también dirán que lo hacen porque es lo mejor para los estudiantes y que con sus criterios consideran que es lo mejor. Así que queremos traer esta discusión aquí el día de hoy. Creemos que también es necesario ver la otra cara de la moneda y nos parece ideal compartir estos escenarios para que todos podamos escuchar otras posiciones y crear pues nuestra propia postura. Bueno, entonces les voy a hacer como el planteamiento inicial y les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que puedan intervenir. Quisiera preguntarles a los profesores qué medidas creen que han sido las predilectas en sus clases y qué piensan sobre ellas. Digamos, qué hay detrás de esas medidas
Y por el lado de nuestros estudiantes, Valeria y Juan Pablo, quisiera preguntarles cuáles son esas medidas que ustedes en sus distintas clases o cuál han recibido y les ha dejado o creen que si ustedes fueran profesores, creen que serían las predilectas y que ustedes utilizarían también. Le voy a dar la palabra primero al doctor Miranda para que nos cuente un poco. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que quisiera decir es que para nosotros los profesores es muy significativo el que los estudiantes hayan conformado este grupo de ética al derecho y que estén preocupados por este aspecto de su formación. En realidad la formación javeriana es una formación integral y por lo tanto lo primero es que las personas tengan unas características de corrección, de honestidad, de comportamiento de acuerdo con las normas, con la ética y con la moral. Entonces, este grupo me parece a mí un gran avance importante para que los estudiantes puedan desarrollar ese sentido de la formación integral. En cuanto a la pregunta que se ha hecho, pues yo pienso que vamos a hablar es de lo que se ha hecho durante la virtualidad. Y en ese sentido, pues lo que varios profesores han hecho es, por ejemplo, tenemos, lo primero que quiero decir es que ha habido algunos incidentes en los cuales los estudiantes le han puesto de presente al profesor que algunos de sus compañeros Doctor, le quedan 10 segundos. o ellos mismos han, gracias, o ellos mismos han incurrido en faltas contra la ética y en algunos casos se han establecido códigos de ética que los estudiantes han firmado. Entonces, pues, ese me parece que es una solución que han establecido los profesores y los estudiantes en algunos de nuestros cursos. Gracias, doctor. Valeria, cuéntanos tú qué piensas. Bueno, haciendo la investigación para este debate, digamos que una de las medidas más importantes que debe tomar la universidad es crear un ambiente de ética, o sea, que se hable de ética, que la ética se eleve como a este tipo de importancia. En esta medida, que los profesores también, no sé, antes de un parcial, hagan una pequeña reflexión, incentiven, digamos, a través del diálogo también que los estudiantes, pues, obviamente adopten un comportamiento ético durante sus parciales. Y también, pues, diferentes medidas también usando la tecnología, por ejemplo, restricciones de tiempo, que la verdad se me han hecho que, pues, como que no me han gustado mucho, pues, obvio, juega en contra nuestro. Y también una medida muy interesante que oí que se la hicieron a otro curso, es un sistema en el computador que tú solamente te puedes meter al parcial y si abres otra ventana ya anulado el parcial y cero. Entonces, pues también como usar la tecnología como medida también se me ha hecho muy interesante. Gracias, Sol. Doctor Uribe, cuéntenos usted qué piensa ¿Qué pienso? ¿Me señala frente a lo que dijo el doctor Miranda o frente a la pregunta suya? sobre la pregunta y si quiere opinar sobre lo otro Bueno, también. muy bien. Usted al principio señalaba qué tipo de profesionales van a egresar. Esa es la preocupación central, tal vez, que rodeaba esto. Y lo segundo es qué medidas son las predilectas. No, las medidas, como medidas, lo que buscan es eso, es entender como una forma de encontrar o detectar determinado tipo de situaciones. Lo demás es incentivar a que pase. La evaluación lo que busca, y como evaluación al fin y al cabo es una forma de identificar que lo que se está evaluando corresponda a lo que se ha enseñado y que los estudiantes tengan una capacidad para responder con unos objetivos de aprendizaje. Y todo parte de, se necesita evaluar. Creo que sobre eso es que ya empiezan los otros debates. Si se necesita evaluar es porque las personas deben dar cuenta de ese conocimiento
y lo que se busca es que objetivamente den cuenta de él, no que se valgan de otro tipo de situaciones para aparentar dar ese conocimiento. Entonces, en la medida que se necesita crear el instrumento de evaluación, al mismo tiempo va a haber una ética de esa evaluación. Y por lo tanto, tal vez nos preocupa que falte esa ética en la evaluación y se toman determinadas de medidas. Las medidas que hemos utilizado a través del tiempo han sido códigos de honor, que se respete más a los compañeros, que se entienda que esto como profesión de abogado requieren ese comportamiento. Y el segundo, que ha sido este semestre, buscamos en una clase de Derecho a la Competencia trasladar un incentivo que trae la norma de libre competencia, que es la delación. Buscar que también las personas entiendan que hay un deber en señalar qué es lo que pasa y no apartarse de eso. Eso ha sido como de momento eso. Y segundo, estoy de acuerdo con lo que señala el doctor Miranda. Súper, gracias. Juan Pablo, cuéntanos cuál sería tu respuesta y pues qué opinas en general. Bueno, mi respuesta es que en primer lugar yo creo que estamos muy claros en lo general. Yo creo que hay que ir de lo general a lo específico. Y en lo general es que hay un común acuerdo acá en los que estamos hablando, en que se debe partir de la base que el profesor y la universidad deben que generar una educación ética en sus clases para el estudiante. Ahora, en lo específico, tenemos el tema de, por un lado, lo que son pues, sus clases, su cátedra y cómo mandar un mensaje de ética, y ya en la aplicación de, pues, de las medidas y la aplicación de las normas en el tema de las evaluaciones. Eso es una forma de aplicar y de enseñar la ética. Enseñar un comportamiento ético a través de estas evaluaciones. ¿Qué pasa? Yo, donde creo que podríamos no estar de acuerdo es en qué tanto aplicar un concepto que de, pues, del derecho a la competencia o del mundo del derecho económico a el tema de las evaluaciones como un mecanismo para generar un comportamiento ético sea eficiente para los fines que se están buscando como tal. Entonces, por un lado se está buscando que no se copie el estudiante, que no haga trampa, o que se está buscando también la formación del estudiante. Y por otro lado, no dejar de lado temas como la presunción de buena fe del estudiante o ese tipo de cosas que yo siento que son valores que para la formación del estudiante son importantes. Súper, gracias. Sol, te han quedado 15 segundos. Valeria, no sé si quieres decir algo adicional. Claro, bueno, en primer lugar quiero poner de presente dos puntos, también respondiendo a lo que dijo Juan Pablo, que realmente pues en el mundo de la virtualidad se puede, digamos, facilitar la trampa porque hay menos control y que también existe, digamos, un incentivo muy grande que es el promedio casi que te da un estatus, el promedio, o sea, los estudiantes en general quieren buenas notas. Entonces siento que para un estudiante podría llegar a ser fácil, pues no fácil, pero podría llegar a, o sea, podría llegar a pasar que se deje, pues obviamente pasa, que se deje tentar y por el promedio y por las buenas notas y caer en ese, digamos, en ese error ético. Entonces, por eso creo que juega un papel muy importante la creatividad de las medidas que los profesores están tomando, la creatividad de los profesores para incentivar la ética. Entonces, pues obviamente también hay el rol del estudiante de ser fiel con su proceso de aprendizaje, pero también de los profesores. Listo, buenísimo. Bueno, entonces, algunos de nuestros de nuestro público no había entrado cuando iniciamos, entonces quiero recordarles que va a haber varias oportunidades para que puedan ustedes hacerle preguntas a los participantes. Entonces es importante que si quieren plantear preguntas, las escriban por el chat para que yo les pueda dar a algunos la palabra y puedan hacerlas. Bueno, entonces, como hemos hablado, nuestro sistema va a ser en el que ustedes, los participantes, van a hacer una pregunta y primero le vamos a dar la palabra al doctor Alfonso Miranda para que haga su pregunta a los participantes. Gracias. Pues mi pregunta sería la siguiente. ¿Consideran ustedes que en el escenario de la virtualidad, de la educación remota, es necesario tener reglas de evaluación y de comportamiento ético distintas de las que se tiene en el tiempo normal?
Y si es así, pues ¿cuáles deberían ser? Ok, vamos a darle la palabra primero a Valeria. Claro, yo creo que, pues, haciendo un poco la comparación también que propone el doctor Miranda entre lo virtual y lo presencial, creo que hay un punto en común entre esas dos, que es la formación de un criterio. Muchas veces yo me he encontrado con exámenes de falso y verdadero, opción múltiple, que pues al fin y al cabo, digamos, recogen una memoria que tú, pues sí, te aprendes en el semestre, pero dentro de 5 años, cuando estés trabajando, lo que te va a quedar es el criterio, el pensamiento jurídico. Es por eso que a mí se me hace muy importante que las evaluaciones estén encaminadas a ese pensamiento. Casos, no sé, diferentes actividades como mood court, no tanto como ese tipo de evaluaciones tan rígidas también, porque en el derecho pues obviamente es muy la amplitud de conocimiento y como de diferentes variables que pueden afectar un caso, pues son muchísimas. Entonces, pues por ese lado, claro, digamos, evaluar el criterio. Y por el otro lado también, digamos, o sea, es claro que la virtualidad, eh, pues hay una diferencia muy grande y deberían tomar medidas estrictas y medidas encaminadas a lograr, porque entonces, no sé, alguien presenta un examen todo copiado, pues el profesor no va a tener como las herramientas y no va a tener como los datos verídicos de qué es lo que está pasando detrás de la pantalla. Ok, listo, gracias Sol, por tu intervención. Doctor Uribe, queremos escuchar su respuesta. Bueno, simplemente sí considero que es mucho más fácil hoy que exista otro tipo de plagios. Simplemente el ambiente es menos controlado que en situaciones de exámenes tradicionales dentro de un salón o en un oral. Pero también creo que el problema sigue siendo el mismo, no necesariamente el tipo de evaluación. Depende, el tipo de evaluación corresponde a un objetivo de aprendizaje. Hay cosas que hay que saberlas porque son herramientas que deben tener para poder fijar el criterio. Entonces, hay momentos que se requiere evaluar, es un conocimiento que pueden denominar a veces de memoria o pueden, pero pues es una profesión que implica tener algo de memoria para algunas cosas. Es diferenciar categorías, diferenciar eh, conceptos, bueno, etcétera. Eh, entonces, dada la naturaleza de la profesión, hay diferentes tipos de objetivos de aprendizaje. Se pueden evaluar de muchas formas. Hay tantas evaluaciones y no creería que ninguna es ilegítima. Depende de lo que se esté buscando, de lo que el profesor crea que se requiera conocer. Ahora, ¿eso cómo estimula la trampa? No. Yo creo que los que hayan presentado un TOEFL o un IELTS o lo que quieran, pues están a veces en salones controlados por cámaras. Es decir, hay muchas formas que se podría controlar. Y creo que el que quiera tener su comportamiento, un comportamiento probo, pues no va a estar pendiente de todos esos mecanismos en un momento, sino de cumplir con un objetivo que es demostrar ese conocimiento. Empieza es a inquietar es cuáles medidas pueden ser muy intrusivas, cuáles medidas pueden ser exageradas, o en algún momento qué medidas llevan a que el debido proceso se entienda desde el inicio tal vez violado. Eso puede llegar a pensarse. Pero es indudable que tanto los reglamentos de la universidad como la legislación pues, del abogado, la 1123, señala que de los deberes del abogado está ese comportamiento. Entonces, creo que intentar incentivar que tengamos un buen comportamiento desde la facultad pues creo que es un punto que debemos tachar y todas las materias deberían tener desde el primero hasta el último semestre una preocupación por eso. Listo, buenísimo. Juan Pablo, nos faltas tú por saber qué opinas. Por favor, cuéntanos, pues, qué crees que debería ser lo que nos cuenta el doctor Miranda.
Bueno, yo creo que la virtualidad obviamente nos ha hecho adaptarnos completamente y hay que adaptarse también a las medidas que toca implementar. Sin duda alguna hay que implementarlas y hay que hacerlo, pues porque es la labor del profesor, tiene que hacer cumplir las normas de clase y tiene que, como dice el doctor Uribe, muy bien, poder lograr eso, es evaluar esos conocimientos de una forma adecuada y pues este tipo de cosas son una obstrucción al objetivo de la clase. Pero, por un lado, hay que ponderar de todas formas, como pasa en una clase normal, entre también la educación que se le quiere dar al estudiante y decirle, vean, no siempre va a tener un policía detrás, una persona en una cámara todo el tiempo vigilándolo, o tiene que responder al final pues, con los ojos cerrados. También un poco de presunción de buena fe, decirle, vea, tiene que aprender a actuar de buena fe y actuar de buena manera, no siempre, no solo cuando lo estén vigilando, sino por su propia autonomía, y eso va con el mensaje de clase más allá de las evaluaciones. Y es muy diferente hacer un TOEFL o hacer una evaluación en la universidad en la que se quiere también dar ese aprendizaje, porque en el TOEFL no. Entonces, esa creación, esa ponderación de ver hasta dónde uno va y hasta dónde es exagerado es muy importante. Obviamente no se puede dar papaya, por así decirlo, poniendo, yo diría, un examen que es igual para todo el mundo, que sale la respuesta inmediatamente. Uno tiene que saber que hay gente que se va a copiar. Siempre ha pasado, siempre va a pasar, pero tampoco se puede llegar al extremo de tener que, por ejemplo, en una universidad hoy que pasaba que tocaba responder el examen oral con los ojos vendados. Entonces hay que tener esa ponderación de hasta dónde va uno. Buenísimo. Bueno, y con todo lo que están diciendo, hay No, una pero persona. y me falta referirme Ay, al... sí, doctor, qué pena con usted. Por favor, haga su Gracias. intervención. Gracias, gracias. No, yo quisiera decir que al responder mi propia pregunta, yo haría referencia a lo que dijo el doctor Uribe en el sentido de que el problema es el mismo que existía antes de la pandemia, pero las circunstancias son diferentes. Por lo tanto, como decía también Juan Pablo, tenemos que reaccionar de manera diferente. Nosotros en el Departamento de Derecho Económico lo primero que dijimos es que íbamos a actuar bajo el principio de buena fe. Así que nosotros creemos que los estudiantes van a cumplir con el artículo 7º del reglamento de los estudiantes que dice que es deber de los estudiantes responder a las exigencias académicas propuestas por la universidad, desarrollando su labor académica con honestidad y responsabilidad. Entonces, primero que todo, creer en los estudiantes. Y en segundo lugar, como estaba diciendo Juan Pablo, pues claro, también generar algunos mecanismos en los que no sea tan fácil desde el punto de vista tecnológico, por lo remoto de la relación, que las respuestas sean copiadas por todo el mundo o que sean compartidas por todo el mundo para no tener que llegar pues a los mecanismos disciplinarios. En ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es que hemos buscado que así como las clases han variado en su forma de dar la clase, que ya no estamos tratando de que el profesor hable en cátedra magistral pues todo el tiempo, sino que hemos generado distintos espacios para la intervención de los estudiantes. También en la evaluación estamos enfocándonos más en los resultados de aprendizaje esperados, en las destrezas que tienen que desarrollar los estudiantes, más que en los contenidos memorísticos, partiendo, como dice el doctor Uribe, de que aquí pues la persona tiene que tener algunos conceptos que tiene que conocer de todas maneras, porque o si no, ¿cómo va a reflexionar sobre ellos? Entonces nosotros hemos desarrollado unos mecanismos, por ejemplo, en la clase nuestra, estamos hicimos el parcial con 5 casos distintos, dividimos el curso en 5 grupos y cada grupo tenía que resolver un caso diferente y tenía unas preguntas distintas. Entonces, al tener un examen distinto cada grupo, pues es inútil, pues no hay oportunidad de salir a copiar y estábamos tratando de generar una dinámica en la que las personas también trabajen en equipo y trabajen en grupo para sacar un resultado en un tiempo muy limitado, como decía Valeria, sí, en un tiempo que es limitado y que genera una presión que es a la que estamos sometidos los abogados todo el tiempo. El término siempre nos acompañará, siempre será bajo presión de tiempo.
Gracias, doctor Miranda. Sobre lo que están hablando, una de las personas que está en la audiencia está haciendo una pregunta que me parece valiosa, pues ponerla a contemplar en este momento. El participante se llama Felipe Mateus. Felipe, si quieres, prende tu cámara y tu micrófono y cuéntanos tu pregunta, si se la quieres hacer a uno de los participantes en específico o si se la quieres hacer a todos en general. Hola, no, la pregunta es para todos en general. Yo te oigo un poquito lejos, Felipe. ¿Ya? Pues habla un poco duro, ¿Ya? un poco mejor. Vale. La pregunta es para todos en general y sería, con los mecanismos de evaluación debe buscarse preferiblemente incentivar el comportamiento ético, desincentivar el comportamiento antiético o ambos sin preferencia. Gracias, Felipe. Si quiere, doctor Miranda, que ahorita nos está hablando pues de estos mecanismos que han utilizado, responda usted primero. Gracias. Pues mira, yo creo que ambos, ¿no? Ambos, pero yo sí quisiera señalar que el comportamiento ético es algo de que es interno de cada persona. O sea, cada persona tiene el deber de actuar éticamente. Ahí el doctor Uribe nos hablaba de los códigos de honor. Yo tuve acceso a un código de honor por primera vez cuando fui a la Universidad de Cornell y el código de honor decía lo mismo que nos puso Nicolás Arocha en el que él le planteó a sus estudiantes, que él inclusive la idea la sacó de una película que se llama School Ties, y es un código de honor en el que dice, me comprometo a no hacer trampa y me comprometo a contarle al profesor si yo hice trampa o si otros hicieron trampa. En ese código de honor que yo tuve en la Universidad de Cornell decía ambas cosas y a uno con su cultura latina uno decía, bueno, pero yo me comprometo a no hacer trampa, pero así como tener la obligación de salir a acusar a todos los demás, digamos, eso es un poco más difícil. Yo diría que esas reglas de delación, como lo estaba señalando el doctor Uribe, que existe en la legislación de libre competencia la delación, que es un incentivo para que las personas que están en un cartel empresarial se autodelaten y le cuenten a la autoridad sobre las actividades ilegales que desarrollan los demás, pues ese está basado en un incentivo económico que es el perdón sobre una sanción muy importante. Entonces, pues digamos que es un mecanismo que vulnera la lealtad del grupo, pero para conseguir un bien mayor, que es en el caso del derecho de la competencia, que es el bien común de toda la sociedad que se beneficia por la destrucción del cartel y, digamos, se prefiere ese bien común al hecho, a la injusticia de perdonar a una persona que violó las normas. Yo cuestionaría un poco la aplicación de un beneficio. O sea, yo refrendo totalmente la obligación de cumplir la norma de no hacer trampa. Refrendo totalmente que exista esa obligación. Inclusive la obligación podría decirse la obligación de referir que ha habido trampa o señalar que ha habido trampa. Yo no estoy tan convencido de la retribución, la retribución a esa conducta. O sea, que esa persona, por el hecho de haber delatado, reciba un premio de algún tipo. O que se le perdone el haber copiado o que se le dé un incentivo. Me parece que ese podría ser un buen punto de discusión para este conversatorio. Excelente, doctor. Valeria, cuéntanos tu respuesta para Felipe, por favor. Claro, pues yo pienso que es muy importante, en primer lugar, pues sí, crear las medidas, así sean para incentivar el comportamiento ético o desincentivar el comportamiento antiético. Y acá quiero referirme un poquito como
a la doctrina que establece Santo Tomás de Aquino, porque es muy importante que, digamos, en el rol de profesor, pues él habla del Estado, ¿no? Y del legislador, pero es muy importante que haya una guía que pues a través de, de las leyes, aquí a través de las medidas, dirijan al estudiante a tomar una buena decisión, que puede ser que incluso, o sea, podemos también pensar que no sea tan clara. O sea, bueno, acá hablamos de copia y no copia, pero entonces podemos también hablar de la lealtad con un amigo. Puede ser incluso desleal, perdón, uno llegar y no mandarle el artículo a un amigo que te lo está pidiendo y le está yendo mal la materia. No sé. O sea, la decisión no es tan clara para el estudiante. Por eso es importante que sí exista una guía en la que el profesor oriente al estudiante a tomar la decisión correcta, que puede ser obvia, pero también puede ser que no lo sea tanto, ¿no? Listo, Valeria, gracias. Doctor Uribe, cuéntenos, pues, ¿qué opina frente a la pregunta de Felipe? Que creo que son dos cosas distintas. Todas las actuaciones que se dan, creo que dentro de un aula de clase, dentro de una facultad, están o tienen un objetivo también que es el cumplimiento ético, el comportamiento ético. Eso no se limita a un examen. Un examen o una evaluación es una cuestión particular de un momento determinado, pero lo demás, igual las actuaciones éticas van más allá. Uno podría señalar que hay cuestiones tan simples que no están sobre evaluación, pero hoy uno se da cuenta que termina una sesión y 20 minutos después todavía tiene 10 personas conectadas que no están hablando, que nada, simplemente prendieron eso y se fueron como para que conste que están en una clase. Y que uno dice, pero pues esto no parece ético, es decir, prender una cámara para dar la sensación de volumen, pero no de asistencia, porque es que al fin y al cabo la asistencia en una clase no es algo de público para el profesor, es una situación que permite la interacción de los estudiantes con los profesores, con los otros compañeros, y que da la oportunidad del diálogo, de que aprendan unos de otros, de escuchar las preguntas o hacer preguntas. Y lo que a veces está pasando ahora en el sistema virtual es eso, es que pues, las personas simplemente prenden y no están en clase, pudiéndolo estar. Entonces el comportamiento ético va más allá de una situación de evaluación que se tiene o no que incentivar. Simplemente que la situación de la evaluación es un punto que implica un premio para aquel que estudió. Entonces, claro, es intentar reconocer a aquel que hizo el esfuerzo de estudiar, pues una evaluación y que tenga una nota acorde con sus méritos, con su trabajo. No que un tercero se aproveche y saque más, aún que aquellos que estudiaron, porque se pudo copiar. Entonces, esto es una situación que para mí va un poco más allá hasta del solo comportamiento ético. El fraude no siempre es más lo ilegal del fraude que la necesidad de lo ético. Es decir, es que cuando se pasa a la copia, no nos olvidemos de algo, es que está violando es el reglamento de la universidad. Estás cometiendo es una actividad que es ilegal dentro de la universidad. Entonces, estamos hablando de otra cosa. No necesariamente es una situación que tendríamos que discutir desde los puntos éticos. No, está cometiendo es un fraude y que es una falta disciplinaria. Pero además el reglamento de estudiantes no solo habla de ese que comete el fraude, sino de aquellos que sean partícipes, cómplices, encubridores de esas conductas. Pero parece que esa parte del reglamento parece que no existiera. ¿Cómo alguien va a delatar a alguien? ¿Cómo alguien va a decir algo de ese alguien que se copió? No, yo nada más le entregué la información, pero me quedo callado. No, es que usted hizo parte de esto. Y parece que esa parte del reglamento no la quisiéramos tratar, o más bien dejarla ahí. Pero también diferenciamos. Una cosa es lo que esperamos del comportamiento ético de las personas y otra cosa es el cumplimiento de los reglamentos.
Listo, doctor. Muchísimas gracias. Para el doctor Miranda compartió en el chat para los que no están viendo el código de honor al que se refirió en su intervención ahí en el chat para que lo puedan descargar y ver pues quienes estén interesados. Bueno, entonces continuando con nuestras preguntas, quisiera darle la palabra a Sol para que haga su pregunta a los participantes. Creo que falto yo. Ay, no, oigan, discúlpenme. Aquí sale a la luz lo despistada que soy. Pero sí, qué pena contigo, Juan Pablo. Pero sí quería decirles a quienes están viéndonos que pues el doctor Miranda adjuntó ahí el código de honor al chat. Juan Pablo, cuéntanos qué piensas y discúlpame otra vez por pasarte. No, no te preocupes. Yo quería retomar con lo que decía el doctor Uribe. Hay dos cosas muy claras. Una cosa es el deber del profesor de hacer cumplir la normativa del estudiante, que es pues las normas que se tienen que cumplir, y el fraude es una cosa, pues es una cosa que se tiene que atacar desde la perspectiva del cumplimiento de la norma, pero también desde la formación ética del estudiante. No son cosas aisladas, sin embargo, en la forma en la que se trata, sí puede ser excluyente. Em, o sea, si yo ataco el fraude de una manera, puedo estar atacando el fraude, pero no atacando ni generando la formación ética del estudiante. Me parece que se pueden buscar formas en las que se puedan hacer de manera simultánea. En la pregunta, refiriéndome específicamente a la pregunta, me parece que es totalmente pertinente y va al punto, y es que los desincentivos para que no haya un comportamiento antiético son no para generar una conciencia y una formación en el estudiante, sino más bien son poner normas como precios para buscar que no se actúe de cierta manera. Y eso no genera una formación ética en el estudiante. Yo creo que hay mecanismos y abrir formas de educación del estudiante, de pronto abrir tiempos en clase, códigos de honor como el doctor Arocha que generan una conciencia en el estudiante. Y obviamente hay gente que no la va a cumplir, hay gente que no le va a interesar, pero esa formación a muchas personas, este tipo de conversatorios o conversarlo en clase le va a llegar a mucha gente, y eso es lo importante, sin dejar de lado las sanciones, pero poner una norma como el principio de delación, traerlo a un tema, un contexto de clase, es diferente al contexto de la sociedad en la que se beneficia pues el público y la sociedad en general con la denuncia en ese aspecto. Acá yo no siento que se esté beneficiando como tal la comunidad y la clase como tal, sino más bien todo lo contrario, porque se está mandando un mensaje opuesto al que se le quiere hacer llegar a los estudiantes. Súper. Gracias. En verdad espero que todas estas intervenciones pues le hayan dado varias posiciones a Felipe y pues esto le sirva para pues tomar la suya. Ahora sí, habiéndole dado la palabra a Juan Pablo, quisiera dar la palabra a Sol, a Valeria. Les va a explicar, de cariño le decimos Sol, pero pues su nombre es Valeria, para que haga su pregunta hacia los demás participantes. Bueno, a mí me genera muchísima curiosidad y le quiero preguntar al doctor Uribe qué tanto funcionó la medida de la delación aplicada al parcial. O sea, realmente sí hubo personas que cayeron en denunciar, pues no cayeron, pero que denunciaron. ¿Usted notó que la trampa o que los exámenes se redujeron? Me gustaría saber cuál fue el resultado. No, vale, voy por la segunda parte antes que la primera. Uno no puede saber los no. Si se copiaron menos, yo no tengo la cifra de cuánto se copian. Si hubo una comunicación de alguien señalando que pasaba algo, eso también lo puedo señalar. Entonces, ¿cuál es el punto? Creo que Juan Pablo señalaba algo, que la delación no es acorde con lo que él considera que es una pedagogía de la ética. La delación o el mecanismo de delación no es algo que se deba crear porque genera incentivos y los incentivos están mal para establecer el comportamiento debido, que hay otros mecanismos que son mejores
que son la recomendación, hablar, presentar horizontes, pues un acompañamiento, pero estimular o crear incentivos no está bien, que eso puede servir para otros aspectos en la sociedad, pero no en la universidad. Mm, yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que podríamos discutir el mecanismo. Puede que no funcione acá, puede que no sea bueno tenerlo, entonces pero no creería que por principio el incentivo, generar incentivos, sea aparte de esperar buenos comportamientos. Y que la existencia de sanciones que acompañan los incentivos o los beneficios para aquellos que lo hagan, pues tampoco veo que eso vaya en contra de una ética o de... No, él lo asimila a los precios, como una situación de precios, pues la situación de precios es un balance entre costos y beneficios y la gente mirará qué hace más. De ser así no existirían los exámenes, porque el precio a un buen estudio es una buena nota, es lo que usted espera. Entonces usted espera gastar muchas horas estudiando para sacar una muy buena nota. Y funcionamos con incentivos, y estoy seguro que les ha pasado. Si ustedes tienen dos escenarios, uno donde les van a evaluar y otro donde necesita estudiar, usted va a estudiar más donde lo van a evaluar porque tiene que responder ya y aplazar a lo otro. Y eso implica que es un comportamiento menos ético, más no, es mirar una circunstancia específica bajo el momento y qué es lo que tengo que hacer y comportarme de acuerdo con eso. Que esa ética que detrás tiene un elemento utilitarista, que lo puedo entender desde esa crítica, pero anular la situación que existan incentivos para buscar un comportamiento deseado, pues me parece que tampoco está para dejarlo descartado. Es decir, que eso no debería ser. No. Abriría la discusión es si el mecanismo funciona o no funciona en ese marco. Pero de fondo habría que reprochar toda situación que establezca un incentivo. Me parece que no es necesario, pues. Doctor, están pidiendo por el chat que nos explique un poquito de la medida, porque seguro no todos estamos pues enterados de cómo funcionó, para que pues nuestro público también se contextualice un poco. Bueno, esto es acorde con una materia que se llama Derecho de la Competencia. El derecho de la competencia tiene una figura dentro del derecho de la competencia que es la delación. La delación implica que usted, si está participando en un cartel y obtiene beneficios de ese cartel, si usted no es el instigador de la conducta, es decir, usted no fue el que organizó toda la trama de forma casi dedicada a eso para que poder denunciar a los demás, no, sino usted solamente participa, usted puede señalar que efectivamente estoy participando en un cartel, igual lo van a sancionar, solamente que no le van a imponer una multa. Entonces, si usted es el primero que llega, es el primero que le van a hacer ese tipo de... Entonces, en el marco de la clase de Derecho a la Competencia, en el parcial, se propuso el sistema de, mire, si usted ve, hace parte, lo invitan a participar, pues usted puede denunciar y a usted entonces no se le va a tratar con esa rigurosidad que se le trataría a alguien, sino que en el examen va a tener un bono. Ese fue el ejercicio que se hizo. Listo. Y Muchísimas gracias. una pregunta, Carlos Andrés, y la persona que tú dijiste que había habido alguien que había dicho algo sucedió, ¿esa persona recibió bono? No, él no estaba participando, él dijo, no, pero sí está pasando esto, me están pidiendo esta información. O sea, era más bien un denunciante que un delator. Sí, la persona que lo hizo fue por denuncia. Claro. Ahí lo importante en una situación como esa, yo creo, es proteger al denunciante, porque el hecho, o sea, su identidad, digo yo, en este caso, la identidad del denunciante, porque pues las consecuencias de una denuncia o de una delación, pues son importantes y tienen mucho que ver con la aceptación que tiene esa persona en el núcleo social al cual pertenece. En el caso del derecho de la competencia, un delator, pues que es parte de una comunidad de empresarios que participan en un determinado mercado, pues va a ser el más odiado por haber delatar.
por delatar, ¿no? Y entonces en un escenario de una clase donde las personas todas se conocen, es un escenario muy pequeño, es un mercado muy pequeño, donde el hecho de que se conozca que alguien delató a los demás, independientemente de la importancia del cumplimiento de las normas, o sea, es una persona que podría ser caracterizada de una manera muy negativa por ese solo hecho. Entonces, pues yo sí creo que se pueden establecer estímulos e incentivos para la conducta correcta. Y yo creo que parte de esos incentivos tienen que ver con la adecuada exposición de las normas y de la importancia del cumplimiento de las normas, y una serie de medidas para que, uno, no se presente el fraude, ¿no? Establecer las medidas que se pueda para que no se desarrolle el fraude. Y en segundo lugar, proteger a las personas que contribuyen con que se cumplan las normas éticas de la evaluación. Gracias, doctor Miranda, por su intervención. Juan Pablo, no sé si quieras adicionar algo más o opinar sobre pues, la pregunta que hizo, a pesar de que estaba dirigida al doctor Uribe. Pues si quieres opinar, adelante. Sí, claro, me gustaría hacer referencia a lo que dijo el doctor Uribe, sobre todo con respecto a lo que mencioné anteriormente. Claramente me refería a las medidas en general, y el tema de normas como precios es, sí, es ver un beneficio por una actuación que se está dando, entonces este incentivo pues da un beneficio, entonces da un mejor precio a la denuncia y pues me incentiva a hacerlo. ¿Qué pasa? Muchas veces la norma escrita, la norma positiva, va de la mano o no necesariamente va de la mano con, pues, con la ética, con el comportamiento ético y con las normas éticas. Entonces, en esos casos, claramente los incentivos sí van a estar diseñados para, pues, para que se hagan, sobre todo cuando no estamos hablando, pues, cuando no estamos hablando de una formación que se quiere dar ética, y eso pasa en las normas como tal, en la aplicación de la, pues de la norma positiva no siempre pues, implica la aplicación de una norma ética, pero en este caso específico, en este caso puntual, siento que sí estamos hablando de una situación en la que confabulan la ética con la norma positiva. Entonces, esa norma de no copiarse también siento que tiene detrás un elemento ético de por sí, así no estuviera escrito, pues hay un argumento para decir que en la Javeriana se quiere formar a un estudiante para que no lo haga, así no diga que está escrito. Y pues yo, precisamente el doctor Arocha, hablando pues de todos esos temas, hay cosas, pues nos puso a leer Michael Sandel, que pone que no todo debe tener un precio. Hay formas en las que no se deben valorar económicamente las situaciones y yo creo que esta es una de ellas. Darle un incentivo, sobre todo enunciar, y a mí lo que más me causa... siento que pierde la efectividad la medida, sobre todo si se quiere generar también el comportamiento ético de los estudiantes, es que el principio de delación, pues para los que no lo tienen tan claro, le da inmunidad a la prueba en contrario. Entonces, si yo denuncio y luego alguien denuncia contra mí, yo tengo inmunidad frente a eso. Entonces, básicamente tengo un permiso de actuar de forma deshonesta, por así decirlo, y de actuar en la conducta que se quiere evitar que se genere. Gracias, Juan Pablo. ¿Me escuchan bien? Me Sí. sale como que tengo mala señal. Sol, eh, Valeria, ¿quisieras decir algo sobre tu pregunta? Valeria. Valeria, estás con el micrófono cerrado. Claro, a mí me encanta, pues me gustaría también responder un poco a la respuesta plantea un interesante. ¿Aló? Te escuchamos, Valeria. Ok, Ahorita se te estaba trabando un poquito, pero te estamos escuchando mejor. ok, ¿ya me oyen bien? Sí, Sí. Bueno, estaba diciendo que pues muchas gracias por sus respuestas y pues a mí, o sea, las medidas en general y el comportamiento ético, la no copia, digamos, tienen un fin mayor, como ahorita decía el doctor Miranda, y también el fin puede ser la excelencia, la preparación, no, o sea, actualmente pues
podemos decir, bueno, sacó buena nota y lo que sea, pero más adelante lo que va a notar o lo que va a denotar la no copia es la preparación y la excelencia de la facultad de la Javeriana. Por eso es que es tan importante de verdad asegurar el aprendizaje con este tipo de medidas. Puede ser que sean invasivas o no, pero digamos también refiriéndome un poco a la teoría de la consecuencia que hace referencia a que, digamos, lo más importante es el fin, ¿no? O sea, más allá de la medida, más allá de cómo se llegó a ese fin, lo más importante, pues obviamente no caer digamos, en o sea, no me malinterpreten acá, pero digamos, estas medidas son muy importantes tomarlas porque necesitamos asegurarla que el estudiante aprenda y tener una facultad excelente. Entonces, nada, quería hacer esa pequeña reflexión y pues decir que quiero solamente poner de presente que a mí la medida me parece muy interesante, también porque en el mundo real nosotros nos vamos a enfrentar con este tipo de incentivos. Saber manejarlos es algo muy importante. Gracias, Valeria. Sobre este tema de la denuncia, hay una de las personas del público que tiene una pregunta respecto a eso. Entonces, le voy a dar la palabra a Jerónimo Marulanda, pero por temas de tiempo te voy a pedir, Jerónimo, que se la hagas puntualmente a alguno de los participantes para que te la pueda responder. Si quieres, prende tu cámara. Lo importante es que prendas el micrófono para que te escuchemos. Mil gracias y buenas tardes para todos. Mi pregunta ya se respondió a la mitad de la que había escrito, pero quiero preguntarle si se puede a los dos, al doctor Miranda y al doctor Uribe, si solo se puede uno al doctor Uribe. Ustedes como profesores, ¿cómo ven el hecho de una denuncia? ¿Ustedes piensan que es una manifestación ética de preocupación del estudiante diciendo, oiga, es que está mal lo que está pasando en mi entorno? ¿O de pronto es una manifestación del ego del estudiante creyendo que porque yo sí estoy haciendo las cosas bien y el otro está haciéndolo mal, no puedo obtener un mayor resultado que yo? Gracias. Doctor Uribe, lo escuchamos. Vale, no. Es que pensar qué es lo que piensa el otro cuando hace una denuncia es muy complicado. Eh, Tratar de meterse en la cabeza del denunciante para ver si lo está haciendo por un motivo altruista o un motivo de beneficio personal es muy complejo. No por eso quita el valor de la denuncia. Lo importante de la denuncia es identificar si los hechos son ciertos o no, y de ser ciertos, si implica una reflexión desde la universidad. Las motivaciones que tenga quien denuncia, pues ojalá todas fueran buenas. Es probable que no. Pero creo que me va a tomar 30 segundos, un minuto sobre este punto. Es que creo que miramos, es desde el otro lado, es desde el punto de vista de lo que se busca es con la sanción de quien se copia en un examen. Y yo creería que llevar la ética a ese punto, es decir, que donde necesitamos mejorar es en ese extremo, ¿no? Yo creo que uno desde la primaria sabe que copiarse está mal. Eso es algo que no la universidad va a reforzar, es algo que pues, va a ser más o menos obvio. No creo que ese sea el mayor reto que tiene la universidad sobre una evaluación. Todos sabríamos más o menos qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un examen. No es algo que para ser tan inocentes que todavía que necesitamos que nos lo expliquen muy bien si podemos copiar, llamar a alguien para responder una pregunta. Pues, no, yo creo que eso lo sabríamos. Ahora, hay algo en lo que como sociedad es muy difícil, o por lo menos que todavía hay un punto en el cual necesitamos avanzar, y es qué tanto nosotros también somos responsables con los malos comportamientos de los demás. Es decir, si usted ve una persona que va tomando en un carro, va borracha, usted llamaría a la policía y diría, mire, aquí hay una persona que va ebria hasta que ya, pues, deténganlo, es que puede causar un daño. La mayoría de personas no hacemos eso, y me voy a incluir ahí. Es decir, no estamos acostumbrados a reflejar los malos comportamientos que hay en la sociedad, sino que cuando salen las noticias ahí es cuando reaccionamos, pero sí sabemos de muchas cosas que ocurren. Y parece que todo siempre va en contra del que hace la denuncia. Entonces, ahorita nos decían que no tiene un precio, ¿no? Quien hace la denuncia, claro que tiene un precio. Es decir, esa persona está pagando algo por hacer la denuncia. El solo hecho de tener que enfrentarse a esa situación así su nombre después no vaya a salir, creo que es algo en lo que se avanzaría.
Hay otra parte, es que el reglamento no solo, para establecerlo en términos de reglamentos, no solo es la ética de uno hacer su comportamiento, sino también de velar por el bienestar de los demás. Y una parte del bienestar de los demás es no hacer parte de ese tipo de situaciones, así sea encubriéndolas. Entonces, creo que ese es otro de los retos que tenemos que avanzar, es que no nos dé miedo que hay situaciones que hay que denunciar. Hay que ponerlas en conocimiento con independencia de lo que pase, puede que no pase nada. Pero el hecho es que no se puede descuidar que hay que denunciar y confiar que hay unos procesos para que pasen las cosas. Pero si no creemos que no es importante señalar lo malo que está pasando y llevémoslo a otros ámbitos de la vida que pueden llegar a ser mucho más complejos. Es que hay personas que se encuentran realmente en situaciones de no sé qué hacer, porque si denuncio va a ser mi nombre el que va a estar ahí, va a estar de pronto, no sé, en boca de todo el mundo porque alguien me hizo algo. Y entonces doble victimización porque tiene que denunciar. Entonces se nos olvida que es que en la sociedad también hay una parte importante de denunciar y nos olvidamos de eso. Esa otra parte parece que no es algo que deberíamos incorporar en el lenguaje nuestro. El doctor Miranda levantó la mano. ¿Podría intervenir? Sí, doctor Miranda, le voy a pedir que sea corta su intervención. Tengo Claro. otra pregunta del público para usted. Sí, no, yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Uribe sobre el valor de la denuncia. Yo creo que denunciar sí es un deber. De hecho, el Código Penal tiene el deber de denunciar los delitos con algunas excepciones, en algunas condiciones no es obligatorio, pero existe ese deber. Y pues miren ustedes, como decía Martin Luther King, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. O sea, para que triunfe el mal basta que con la gente correcta no haga nada. Cuando uno conoce una situación irregular, tiene el deber moral de ponerla de presente a la autoridad competente. Y ahí, pues yo sí creo que no hay que, como decía el doctor Uribe, no hay que entrar a juzgar si lo hizo porque le da piedra que alguien que no estudió saque una nota mejor que él, pero esa es una piedra justificada. Una persona que se quema las pestañas, estudia muy duro y se saca su 4,5 con su propio mérito y ve que hay otros que simplemente se copiaron la respuesta, no hicieron ningún esfuerzo, estuvieron de parranda y sacan una nota igual o superior, pues no es justo. Ahí hay un tema de justicia y es un comportamiento que está rechazado por nuestros reglamentos. Entonces, pues el valor de la denuncia es un valor muy importante para la sociedad y la protección del denunciante también lo es. Muchas gracias, doctor Miranda. Hay una persona que nos está viendo, se llama Santiago Ardila, pero me dice que no tiene micrófono ni cámara. Entonces me pide que le lea su pregunta y pues la idea es que usted, doctor Miranda, se la responda. La pregunta es la siguiente. En el marco del tema de la ética, quisiera saber, en el derecho a la competencia, que es su área, qué tan prevenido debería estar el profesional que entra al ejercicio. ¿Hay que pensar con malicia, como se dice comúnmente, o es mejor dar el beneficio de la duda ya en la práctica, ya sea desde la autoridad de competencia o su contraparte? Sí, bueno, que es una pregunta muy interesante ya de la práctica. Hay que tener en cuenta los roles en los que nosotros actuamos como operadores de la norma jurídica. La norma jurídica tiene unos valores y nosotros como operadores tenemos que cumplir un rol determinado. Entonces, la autoridad de competencia está diseñada para investigar y sancionar las conductas. ¿Cómo lo debe hacer? Con base en los principios jurídicos, con base en el principio de la sana crítica. No puede actuar como en el derecho medieval o antes de la humanización del derecho, verdad sabida, buena fe guardada. Es que usted tiene mala cara, me parece que se viste mal y seguramente que es culpable y lo voy a declarar culpable. No puede ser, no puede ser. Tiene que ser con base en los hechos, en unas pruebas legalmente aportadas al proceso. Y el deber de los abogados que defienden a alguien es utilizar el derecho sin violar las normas para presentar la mejor defensa que tiene esa persona, la mejor justificación, sin decir mentiras, sin inventarse las pruebas, sin comprar al juez, sin hacer trampa.
De ahí la importancia que nosotros caigamos en cuenta que estos comportamientos éticos se forman, como decía el doctor Uribe, desde kinder. O sea, la persona desde chiquito, el niño que lo sorprenden haciendo una pilatuna y no lo reprenden, sino que se la valoran, pues ahí está generando uno el problema del futuro. Yo recuerdo pues esta serie que seguramente todos vieron, la de Pablo Escobar, donde la mamá de Pablo Escobar lo regaña porque lo cogieron. Le dice, no, pues es que si va a hacer la maldad tiene que hacerla bien. Y entonces pues el regaño fue porque lo agarraron. Entonces uno sí tiene que ver que hay una parte de la formación de las personas en donde la persona tiene que tener un compás, una brújula sobre lo que está bien y lo que está mal. Y el doctor Uribe dice, y no es tan difícil porque todos sabemos desde chiquiticos qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un examen. Y ahí están las normas. Y sin embargo, nosotros vemos que personas que quieren ser el día de mañana un juez, quieren ser un abogado importante, quieren defender causas, quieren portar el estandarte javeriano y quieren decir que son abogados javerianos, entonces incurren en conductas que están prohibidas por nuestros reglamentos y por nuestras normas, y conductas que están claramente en contra de los parámetros éticos, pues no puede ser. Pero yo, digamos, en la práctica, cada uno debe actuar en la vida real, en el derecho de la competencia. Si es la autoridad, pues debe buscar los indicios, debe buscar las pruebas, y si hay mérito para ello, iniciar una investigación, y si encuentra demostrada la conducta, sancionar, ¿no? Y el deber del abogado es, pues, defender lo mejor que pueda a su cliente, buscar las explicaciones más razonables de su conducta, traer las pruebas, cuestionar lo que está diciendo la autoridad, porque las normas no son blanco y negro, no son, hay muchos matices, hay muchas puntos grises de la normativa y de la doctrina del derecho a la competencia, y en todas las materias. Y entonces pues la labor del abogado es darle la mejor defensa dentro de la ley y dentro de los parámetros de la ética, sin mentir, sin hacer trampas, sin inventarse las pruebas, ¿no? Que es lo que desgraciadamente hemos visto muchas veces, eso de inventarse los testigos, o que los testigos vayan y digan mentiras, o que pagarle a los jueces, y todo eso pues está, naturalmente es terrible, y pues demerita muchísimo del ejercicio del derecho, cuya finalidad es la justicia, ¿no? Muchas gracias, doctor Miranda, por responderle al público. Bueno, entonces, continuando con las preguntas de ustedes, le procedería al turno, seguiría el turno del doctor Uribe para hacer su pregunta a los participantes. Doctor Uribe, quisiera escuchar su pregunta. Bueno, adelante. Vale, no. Mi pregunta es, ¿ustedes qué esperan del control del plagio? ¿Qué es lo que esperan? ¿Que efectivamente se sancione? ¿Que sea algo pues, no tan recurrente, pero que se dé algún ejemplo como para saber que existe? ¿O que efectivamente sea una práctica que se persiga? Y me gustaría, es que qué pena, a María Paula Serpa hace una pregunta que a mí me parece que va de la mano con esto, los freeriders. Es decir, también el que se une a un trabajo para no hacer nada, pero exige que su nombre esté ahí porque mandó 3 líneas de algo. Entonces, todo este tipo de comportamientos se deberían pues, perseguir cuando estemos de acuerdo que es un freerider y aquel que vivió nada más del esfuerzo de los demás. O la misma copia de los exámenes. La verdad es que frente a ese punto me gustaría la opción de ustedes, pero concentrarlo no solo en el elemento de la evaluación, porque sabemos que es un examen, que es copiar, para no teorizar mucho sobre eso, sino si ustedes qué es lo que esperan cómo se debe comportar una facultad y los estudiantes frente al plagio y la prevención del plagio. Juan Pablo, ¿qué opinas? Bueno, muy interesante la pregunta, ya materializando todo lo que estamos diciendo. Yo creo que tiene que haber un ejercicio de prevención y otro de sanción. Y tiene que ser muy expreso, y yo siento que en la facultad falta un trabajo muy alineado por parte de las clases como tal y de los profesores.
Siento que por un lado no hay claridad frente a cuáles van a ser las consecuencias, o por ejemplo ahorita en la virtualidad también cuáles son las reglas de juego, si mandan un caso, pero pues tengo todo en la casa, el profesor está partiendo o sea, está pensando que yo voy a usar todo o está asumiendo que no. Tengo que preguntar, ¿y qué pasa si no pregunto? Si uso algo, si uso mi cuaderno de apuntes para un caso que me mandaron, porque generalmente en los casos se pueden usar, ¿estoy haciendo plagio o no? Tiene que haber una claridad en cuáles van a ser las sanciones, y un mensaje de los profesores invitando y dando pues, incentivos también, porque es que la ética no es solo enseñar qué está bien y qué está mal. Yo sé que está bien y qué está mal y todos sabemos que bien, que está mal desde que somos chiquitos, pero la enseñanza de la ética va más allá y es enseñar a materializar esos conceptos y la importancia de hacerlos, que es lo que yo siento que falta un poco. Y en eso, bueno, y eso por la parte de prevención. Ya en la parte de las sanciones, yo siento que sí, cuando está claro que hay una falta disciplinaria, el profesor está en el deber de hacerla cumplir, pero tampoco está muy claro cuál va a ser la sanción, en qué caso se sanciona, de qué manera, y eso es la falta de claridad que yo siento que no hay, y pero yo siempre debería castigarse. Yo tengo si está claro, y si está las pruebas de que se hizo, hacerlo, pero tampoco tienen que estar medidas, tampoco puede haber una exageración de una medida, una expulsión de la universidad la primera vez. Yo siento que es un poco exagerado, por ejemplo. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Gracias, Juan Pablo. Doctor Miranda, ¿usted qué opina sobre la pregunta del doctor Uribe relacionada con la de María Paula Serpa sobre los Sí. freeriders? Bueno, en relación con el tema de los freeriders, pues a mí me parece que la deshonestidad o la falta ética pues tiene muchos matices. Y pues las normas son bastante amplias en el reglamento de estudiantes y podría caber allí. Allí lo que haría falta sería una aplicación a ese principio que me parece a mí que pues cabe un tema de deshonestidad en aparentar que se está participando en un trabajo cuando en realidad no ha habido un esfuerzo verdadero. Se necesitaría pues una aplicación de un caso que va a necesitar de unas denuncias y que va a necesitar de una serie de pruebas. En cuanto a lo que dijo Juan Pablo, pues a mí me parece que lo que nosotros queremos del sistema ético, del código de honor, es que sea percibido como efectivo. O sea, si en realidad nunca pasara nada, pues la gente pues tiende a decir, esa es una letra muerta, esto aquí pues todo el mundo tiene que mirar a ver qué nota saca mejor por el sistema que sea, y pues no vamos a transmitir un comportamiento ético fuerte de parte de nuestra facultad. Yo ahí también le diría a Juan Pablo que pues en realidad el reglamento sí tiene todo, tiene lo que está prohibido, tiene el procedimiento y tiene las sanciones. Y las sanciones tienen una gradualidad dependiendo de la gravedad en que se incurra. Entonces, pues yo lo que diría es que pues hay que aplicar las normas, como decía Juan Pablo, también se necesita que se apliquen. Si existen los casos de copia, hay que reportarlos a la autoridad, pero nosotros en el Consejo de la Facultad oímos permanentemente que se están haciendo procesos disciplinarios cuando se amerite. Yo parto del principio de la buena fe, pero si encuentro que hay un caso de copia o de plagio o de algo, pues hay que ponerlo en conocimiento de la autoridad competente para que se adelante la investigación y se decida con base en las pruebas. No se decida con base en que yo sí sospecho mucho que sí se copiaron. No, si tiene pruebas de que se copiaron, si tiene el testimonio de algunos, si tiene la evidencia pues de la copia, pues yo creo que se pueden tomar las decisiones y se pueden imponer las sanciones, y debe hacerse,
para que se comprenda que nuestros reglamentos son normas que están vivas y que tienen un sentido y una aplicación y que deben ser respetadas. Gracias, doctor Miranda. Valeria, cuéntanos pues tu respuesta sobre la pregunta del doctor Uribe. Pues sí, a mí me genera mucha preocupación que realmente no hay una aplicación. Primero, no hay un conocimiento de cuáles son las sanciones. O sea, el conocimiento que se tiene del código del estudiante es muy poco. O sea, yo lo vine a conocer ahorita que lo mandó el doctor, no, mentira, lo conocí cuando entré al grupo de ética, pero yo antes no lo conocía. Nunca se me hizo como ese planteamiento, nunca tuve que recurrir a él en ningún momento. O sea, cuando yo entré a la universidad nunca se me presentó tampoco. Entonces yo creo que primero conocer cuáles son las sanciones. Hoy en día que conozco las sanciones, pienso que hay unas que son muy fuertes. O sea, creo que pues somos estudiantes y si bien, como lo traía presente el doctor Uribe, tenemos, digamos, claro que la copia no, o sea, la copia está mal y las cosas en general, pues de plagio y el fraude, pues está mal, pues también estamos en un proceso de aprendizaje y nos podemos equivocar. En esta medida yo creo que hay ciertas sanciones que no cumplen, hablando ya como de la teoría de la pena, que no cumplen esa resocialización, que son ya muy, muy fuertes. Entonces, eso por un lado. Eh, y por otro lado, pues no solamente, digamos, es que la ética tampoco se puede enfocar solamente en la copia y la no copia, sino en general un ambiente. Yo vi Claro. un documental que hablaba de cómo se debería instaurar la ética en una universidad y decía, el primer paso es hablar de ética, el primer paso es crear un ambiente de ética. Ese es el primer paso. Ya después las medidas, las sanciones, etcétera, etcétera, eso viene después. Pero entonces por eso yo creo mucho en esa creación de rechazo al plagio, de rechazo, digamos, a este tipo de fraudes. Gracias, Valeria. Doctor Uribe, no sé si quiere hacer su intervención final sobre su propia pregunta y pues las intervenciones que han hecho los demás participantes. Y yo creo que en ese punto estamos como cercanos. Estoy de acuerdo. Simplemente la prevención creo que es la garantía de mayor éxito para los abogados, pues para una facultad me refiero, para la facultad de ciencias. Prevenir las actividades de plagio, de cualquier tipo de comportamiento indeseado es fundamental. Ahora, estoy de acuerdo en que nos falta hablar de ética, porque parece que la ética fuera algo que ya lo entendemos y sabemos comportarnos éticamente y ya. No, la ética va más allá del elemento de las sanciones. Por eso me parece que igualar ética a la copia es exagerado. Es decir, es que el mundo de la copia en los exámenes y eso es, por decirlo, es una violación de normas. Yo creo que eso no está reforzando una situación de ética. Así vayan de la mano, así estén de acuerdo, pero es que estamos hablando es el punto de una violación de una norma y creo que como abogados desde el principio estamos claros que hay procedimientos para seguir las violaciones de las normas. Otra cosa es discutir si deberíamos hablar que creo que sería una discusión pues que para mí no tendría como mayor relevancia, pero pues alguien la podría plantear y es si debería haber sanciones a la copia o no. Eso sería otro. Pero de momento, para mí es una situación que es tan clara que cuando exista violación al reglamento de estudiantes, porque es que hay una copia, porque hay un fraude, pues yo creo que estamos abandonando algo o porque se consolidó como fruto de la ética y es que eso tiene que estar prohibido. Y la reflexión que en ese momento se está haciendo es cómo hacer que esa norma se cumpla. No es el punto de esa relación ética frente a la sanción, es el mecanismo de la norma viva. Ahora, para actividades de ética, sí hay mucho que tenemos que trabajar como facultad, porque es que no depende de esa copia, eso no es el elemento, eso es una muestra tal vez de lo grave que podríamos llegar a estar.
pero se espera comportamientos más éticos en otras cosas que se encuentran en lo gris, y que de pronto uno podría hablar de la ética del abogado javeriano, que creo que esa parte es muy relevante. Lo de la evaluación, yo miro que quien hace una copia, pues está infringiendo una norma, por más que eso lleve a su vez atado a una cuestión, a un reproche ético, moral, pero pues estamos en el terreno de violando una prohibición que todos conocemos. Y, perdone, y simplemente frente a las consecuencias de eso, es más desconocimiento, pero que están en los reglamentos que están establecidos, y creo que el desconocimiento al mismo tiempo es por la falta de número de acciones, porque si esto fuera muy permanente, fuera muy constante, pues todo el mundo sabría claramente, así fuera de oídas, cuáles son las sanciones, cuáles son las consecuencias que se tienen. Afortunadamente tal vez no es porque haya una falta o inacción por parte de la facultad, sino que es que al mismo tiempo puede que las personas en la universidad tienen un buen comportamiento a la hora de presentar evaluaciones. Gracias, doctor. Bueno, pues muy interesante todos estos planteamientos. Nos falta la pregunta de Juan Pablo. Pues adelante, hazla. Te escuchamos. Gracias, Camila. Estoy totalmente de acuerdo con, con el doctor Uribe en esa intervención final en cuanto a que la educación ética del estudiante pues no debería que recaer en la copia. Eso es una pues, materialización. El problema es cuando la medida como tal genera, sí, genera un incentivo que no necesariamente eh, pudiéramos considerar, sí, que se podría considerar antiética porque da permiso para actuar de una forma incorrecta, pero me gustaría también, pues ya juntando lo que estábamos diciendo, yo siento que hay una ignorancia racional del reglamento del estudiante, porque primero, porque nunca se ha visto, pues uno nunca ve un caso que se aplique la norma como tal, entonces uno, ¿por qué se va a leer una norma que no aplica? Entonces yo creo que es la razón, pues la forma de pensar del estudiante, y por otro lado los profesores cuando leen el reglamento y tienen que aplicar una sanción, también siento que tiene una carga moral de aplicar una sanción demasiado fuerte que le pueda afectar demasiado la vida de un estudiante, y siento un poco, no sé, de piedad, por así decirlo, y decir, bueno, más bien le anulo el examen, pero no continúo con el proceso disciplinario, y eso es falta también, eso también es como lo que decía Valeria, pues de los fines de la sanción, se pierde la aplicación en ese aspecto. Pero ya saliéndome un poco de las sanciones y aplicando un poco lo que decía el doctor Uribe, ¿cómo creen en qué y de qué manera, y si, pues, si lo consideran, creen que el profesor tiene un rol en la educación ética del estudiante? O sea, ustedes en sus clases, para el ejercicio profesional y para el contenido que están enseñando, consideran, primero, si consideran pertinente generar un espacio de educación ética, y segundo, cómo creen que se debería hacer, más allá de la aplicación de las normas en las evaluaciones, que, como bien lo decía el doctor Uribe, no debería que recaer sobre eso. Doctor Miranda, lo escuchamos. Gracias, Juan Pablo. Bueno, definitivamente es importantísimo prepararnos para la vida real, para lo que pasa fuera de la universidad en el mundo profesional. Y por eso los profesores de la Javeriana tienen que hacer énfasis en el comportamiento ético de los abogados. Deben dar ejemplo de ese comportamiento ético. Nuestros profesores son escogidos con base en una hoja de vida, con base en una trayectoria personal y profesional, donde se miran pues las calidades humanas, profesionales y pues por supuesto éticas de cada uno de los profesores. Y lo que nosotros esperamos es que la formación de la Javeriana sea una formación integral, en la cual el profesor pues no solamente está transmitiendo un conocimiento, sino una orientación sobre cómo debe ser el comportamiento de un abogado en primer lugar, y de un abogado javeriano pues en el ejercicio de la profesión.
y naturalmente que sabemos que ha habido abogados javerianos que han tenido problemas de ética, ha habido abogados javerianos que han participado en actos de corrupción, etcétera, etcétera. Por supuesto que los ha habido, pero yo diría que la formación de la javeriana está centrada en los valores y está centrada en la transmisión no solamente de unos conocimientos, sino de una formación integral donde está en primer lugar digamos, la formación ética y moral de los futuros abogados, como lo trae el juramento, además, el juramento que se hace cuando los estudiantes adquieren su título de abogado javeriano. Al interior de la clase, pues lo que tiene que hacer es, yo creo que todo parte también con el ejemplo, tener reglas claras, establecer mecanismos que sean justos, que se le apliquen a todo el mundo de manera igualitaria, tratar de buscar la objetividad en todas las evaluaciones, la objetividad y la igualdad en el trato de los estudiantes. Eso es muy importante. Y al transmitir los conocimientos, digamos, hay que hacer referencia a los temas éticos que suscita la aplicación de la norma y la aplicación de los conceptos jurídicos que se están transmitiendo. Es indispensable. Yo me acuerdo que en una época decían de algún profesor de títulos valores, los estudiantes lo decían un poco en broma, pero decía, es que él no enseña títulos, pero enseña valores. Y pues digamos que estoy seguro que sí les enseñaba títulos valores también, pero a mí me parece que lo decían con cariño los estudiantes, que era una persona que les estaba transmitiendo un contenido ético muy importante. Y yo pienso que todos nosotros tenemos que mantenernos en una autoobservación permanente de nuestras conductas y de nuestras tendencias y nuestras actividades, porque hay pequeños actos de corrupción como saltarse la fila, como, sí, ¿no? Y uno tiene que estar consciente del mejor actuar, uno tiene que mantenerse uno mismo bajo observación para, desde las cosas más pequeñas, aprender a comportarse de una manera ética, que el día de mañana, cuando esté uno frente a los grandes casos, frente a los grandes problemas, pues sea incuestionable que esa persona se va a comportar de acuerdo con las normas y de acuerdo con los parámetros más altos de la profesión. Gracias, doctor Miranda. Valeria, ¿qué opinas sobre la pregunta de Juan Pablo? ¿Será que a Valeria se le cayó la llamada? Parece. Parece. ¿No? Nada, pues si quiere, mientras tanto, doctor Uribe, vaya dando su opinión y voy tratando de contactar a Valeria a ver cómo recuperamos pues su llamada. No, estoy de acuerdo con eso. Esto no se debería limitar a una situación de solo sanciones, es decir, es necesario el acompañamiento por parte de los profesores en la construcción de un sentir ético, pero iría aún más allá. Debería ser de todos en la facultad, de todos los miembros, con independencia de si es profesor, si es administrativo, si es estudiante. Creo que es un compromiso de todos. Eso no se construye, es decir, o por lo menos la discusión ética no se construye de arriba hacia abajo. Es una construcción de comunidad. Y en esa necesidad, pues, estamos involucrados todos. Y creo que este espacio es una muestra de eso. Creo que aquí ni el doctor Miranda, ni yo, ni ninguno estamos intentando pontificar algo. Es una discusión sobre elementos que nos ayuden a reflexionar a todos. A uno en sus clases, me imagino que a ustedes con sus compañeros, a todos en el ambiente de facultad. Entonces, es una situación que invita a la reflexión de todos. Claro que dentro de una clase se deben identificar puntos y tal vez eso debería ser un mensaje para la construcción de los currículos en cada una de las asignaturas. Y es que elementos se podrían rescatar de valores éticos
que se deben perseguir a través de la profesión de abogado en cada una de las materias, que podría ser algo muy pequeño incluido en cada una de las asignaturas, pero sería una reflexión bonita, que no se olvide. Algo que demuestre o el exceso o los atentados contra la ética, determinado tipo de prácticas que se deberían tratar de excluir de la actividad de ser abogado, me refiero, no como muestra de periodismo de lo que pasa en la sociedad, sino de nosotros abogados, es decir, algo que invite desde los currículos a trabajar en eso. Pensaría que podría ser una propuesta pues, bastante llamativa por muchas razones, pero una de ellas es que no se nos olvide que de la ética se tiene que hablar. Y frente a otro, usted empezaba con algo, pero a usted cuando usted señala el mecanismo de la delación, le choca el mecanismo. Y yo puedo entenderlo porque es que son las mismas críticas que se le hacen a la delación en el sistema del derecho de la competencia. ¿Cómo se puede establecer una norma que premia a alguien cuando hizo algo malo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede? Yo entiendo muy bien la crítica, entiendo ese sentir. Entonces, le puedo decir que su visión del problema no es ¿quién no puede decir es que cerrada, o habría que decir que la mía es mejor que la suya, o que la suya es mejor que... No, es una discusión completamente abierta y usted refleja ese sentir de los problemas de delación, porque es que es real. ¿Cómo se le va a dar a alguien un incentivo que participa en una conducta que al final pues genera un problema de corrupción, por decirlo así? Se pasa en un examen, usted lo hizo, pero usted no lo van a sancionar. Entonces, eso que usted señala es completamente cierto y es una discusión de fondo. La situación es que de momento yo mi elección es, creo que hay un bien mayor descubriendo el acto y no que todos queden callados. Ahí puedo hacer una intervención rápida. Dale si quieres de una vez tu intervención, porque Valeria no se ha podido reconectar, entonces no te preocupes, dale de una vez toda tu Y intervención. si quiere, y aquí el experto en delación es el doctor Miranda. Sí. Él sí es el experto en delación. Que me corrija si me equivoco también, pero que seguramente lo haré. Pero ¿qué pasa con el principio de delación? Es muy efectivo, claro, en el derecho, pues en el derecho a la competencia y en sí el principio de oportunidad, porque no está partiendo de la base que se va a incurrir esa conducta y que ya se hizo. Entonces, cuando yo extiendo ese principio de oportunidad o el principio de delación a el tema de la clase, es decir, vea, yo sé que lo van a hacer, y en la evaluación yo sé que lo van a hacer, y si usted lo hace, no se preocupe que igual va a tener el beneficio y no va a pasar nada si lo denuncia. Entonces, como darle el permiso de que de antemano, como es una medida anticipada, como vea, si usted de antemano tiene permiso de hacerlo, y ahí es cuando me choca, ¿sí? Porque si fuera solo el incentivo, digamos, de la nota, bueno, está bien, claro, él no incurrió en la conducta típica o errónea, por así decirle, sino que vio a alguien más que lo estaba haciendo y lo denunció. Pero si de antemano le digo, puede hacernos con tal de que denuncie, ¿qué pasa entonces si yo me organizo con otros tres? Vea, denúncieme usted a mí, yo a usted, y ya, y nos denunciamos al tiempo. O sea, como que está dando permiso para incurrir en esa muy conducta. interesante. Yo por eso lo entiendo perfectamente. Desde la palabra al doctor Miranda, que es su trabajo doctoral. No, voy a tomar la palabra, pues. Lo primero que quisiera decir es que la delación en el derecho de la competencia, naturalmente hay una injusticia en la delación, porque a alguien que realizó una conducta que está prohibida no se le va a aplicar la sanción. La razón por la cual no se le aplica la sanción es para generar un incentivo económico que haga que esa persona delate. O sea, lo que está pensando el ordenamiento jurídico no es que el delator es una persona que tuvo un proceso de arrepentimiento y tuvo un come to Jesus, ¿no? Y entonces él llegó a la conclusión de que todo lo que había hecho era malo y no sé qué, y entonces quiere redimirse a través de la delación. No, eso no es lo que... O sea, puede que eso suceda, pero como decía el doctor Uribe, ¿cómo estar uno dentro de la cabeza de ese delator? O sea, lo que espera el ordenamiento jurídico es que se genere un incentivo
que sea muy potente, porque frente a la multa que le puede venir si otro delata, porque es que en el principio de delación, y ahí para contarle a Juan Pablo, en el principio de delación es que perdón o inmunidad tiene el primero, porque es que lo que se genera es un desequilibrio en la teoría de juegos, en el dilema del prisionero, se genera a través de la delación un desequilibrio. Entonces se le dice a la gente, el primero que delate va a tener inmunidad, los demás no. Entonces no se puede llegar a un pacto para ir, vamos juntos a delatar, eso no existe en el derecho de la competencia. Ahora, en el derecho, digamos, yo entiendo lo que hizo el doctor Uribe desde un punto de vista de un ejercicio académico en una clase de derecho de la competencia. O sea, establecer una regla como esa dentro de una clase de derecho de la competencia. Pero el principio de delación no está planteado en el reglamento de la universidad. Entonces yo diría que puede que la persona venga y delate y puede que no sé qué tan fácil sea si hay una investigación, si hay un proceso disciplinario que le apliquen algún nivel de beneficio. Algún nivel de beneficio seguramente le pueden aplicar, porque ahí están los criterios, hay criterios de gradualidad, hay una cantidad de criterios, pero no está el principio de delación como tal, que el principio de delación parte de la base de que el que acusa a sí mismo y a los demás y llega de primero, el primero en delatar, puede tener inmunidad, y eso es lo que genera desde el punto de vista de Loan Economics, genera un incentivo potente para que haya delatores, y por eso se considera que la delación es la herramienta más efectiva en la lucha contra los carteles empresariales, y se justifica la injusticia que implica la delación, se justifica por el bien, porque se protege el bien común, el bien de toda la sociedad. Entonces no, digamos, se sacrifica el aplicarle la sanción a una persona que se la merecía por obtener un bien mayor para toda la sociedad. Y también, pues eso parte de la base de que el objetivo principal de las normas de libre competencia no es multar a los infractores, sino proteger el proceso de competencia. Entonces, cuando se destruye el cartel, eso ya beneficia a toda la comunidad de por sí. Aquí se pueden hacer varios paralelos sobre eso y la clase. Uno diría, el hecho de que haya un ambiente de mayor temor a infringir las normas, genera un curso que va a ser mucho más ético o va a incurrir menos en cuestiones de fraude. Es posible, se pueden hacer muchos paralelos, pero yo diría que bajo nuestras reglas universitarias, para que eso tuviera verdadera efectividad, habría que establecer un principio de delación y de beneficio por colaboración dentro del reglamento, que en este momento no lo tiene. Y doctor, hay una última pregunta. ¿Usted cree que si hay un beneficio en este aspecto? Claro, es que el beneficio yo lo veo muy claro en el mundo de la competencia. Sin embargo, porque hay una relación entre sí, hay una afectación al libre mercado y a la competencia como tal, pero en este caso estamos hablando de pues un mundo completamente diferente donde no encuentro, y también va para el doctor Uribe la pregunta, qué pena salirme un poco del esquema, pero no veo el beneficio como tal para todos, porque igualmente si lo que se quiere es evitar que se incurran a esa conducta, dar de antemano un incentivo y una protección para el que lo haga desde antes, cómo se está beneficiando la sociedad, porque yo puedo decir, el incentivo es denuncia el que lo vea, pero si ya estoy de antemano dando el permiso, siento que no se está generando lo que se quiere lograr a través de la evaluación o a través de la medida como tal. Hay una contradicción para mí en la medida porque no hay beneficio colectivo. Juan Pablo, súper la pregunta, pero les voy a pedir a ambos doctores que sean súper puntuales con su respuesta porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, yo creo que el doctor Uribe quiere intervenir. No, la situación es que si habláramos de mercados, claro que hay un mercado por obtener las mejores notas. Claro. Y todos están compitiendo por ser los mejores estudiantes. Cómo las grandes firmas de abogados escogen a quién contratan. Pero no hay una limitación en el mercado. Los recursos no son escasos, los recursos no son escasos en el sentido en que si yo me llevo un sector del mercado, pues el otro va a estar excluido. Si yo saco 5 y el otro también puede sacar 5, entonces no hay una competencia. Claro, le puedes quitar una beca. Usted le puede quitar la beca a alguien que hizo el esfuerzo por trabajar duro
porque si no, entonces, ¿para qué prevenimos la copia? Pues No, si la nota no importara, si la nota al final no importara, no se calificaría. claro que importa, sí, sí. Lo que estoy diciendo es que el recurso como tal que se quiere obtener en este caso es la nota más alta. Yo como competidor, por así decirlo, como lo planteamos, yo quiero sacar 5, pero entonces en un mercado de competencia yo quiero tener la máxima cantidad de, pues, del mercado. Pero si yo tengo en un caso de competencia, si lo llevara al caso, es como si yo sacara 5, la otra persona no podría sacar 5 porque es el máximo valor del mercado. Acá no. Acá yo no No, no estoy compitiendo con alguien necesariamente. más, estoy compitiendo conmigo mismo por esa nota específicamente. Él puede sacar 5, yo puedo sacar 5 y todos pueden sacar 5. No, no, no. Pues si todos están en la colusión, todos sacaron 5. Pero hay gente que estudió y no sacó 5, sino que sacó 4, 7. Y usted que no estudió, sacó 5 frente a otro que ni participó ni supo de eso, y usted le alteró su posibilidad de ir sanamente porque creía en la transparencia de ese mercado de notas. Entonces, sí, todos los que están ahí, aún los que no están involucrados en esa actividad, Se claro ven que les interesa afectados. sacar una nota, claro, claro que se Claro, ven afectados. claro. No, indudablemente hay una afectación de toda la comunidad, de los estudiantes y de toda la comunidad jurídica vista como un mercado de servicios jurídicos se ve afectado porque indudablemente digamos, los puestos de trabajo, las becas, como decía el doctor Uribe, todo es con base en la excelencia académica. Entonces, una excelencia académica obtenida a base de trampa, pues es una cosa terrible. Ahora, digamos, el tema de la delación, puede que tú le vas a ofrecer a la persona que delató, le vas a ofrecer una inmunidad frente a los castigos de esa nota, pero tú qué piensas que le va a pasar a la reputación de esa persona en el momento, pues eso, o sea, garantizar que no se va a saber, inclusive si el profesor mantiene la confidencialidad, pero eso se va a saber de muchas maneras, no porque el profesor lo revele. Puede que inclusive en una regla como esa se tratara de proteger la identidad del delator. Y es más, en el derecho de la competencia, el hecho de que te quiten la multa no quiere decir que los consumidores no te puedan demandar para obtener la indemnización de los perjuicios. Y ya confesaste. Entonces, pues la posición de un delator frente a una demanda de indemnización de perjuicios es muy grave. Y la posición de un delator en el mundo académico puede ser una posición muy comprometida con sus compañeros, puede ser una posición muy comprometida con la misma universidad, inclusive si existiera la regla de que a él le van a mantener una inmunidad respecto a eso porque colaboró y desarticuló pues una organización que había para Un suplantar las cartel de notas o copias. para hacer, sí, para hacer copias o lo que sea. Entonces, sí, se benefició la universidad porque se desmanteló la conducta irregular, pero esa persona va a tener una cantidad de costos asociados a la delación sumamente graves. No, yo sí diría que no es indiferente. Por eso es que es tan importante, yo creo, es ser uno consciente de que uno tiene que sacar las notas de acuerdo con su propio mérito. Además, a mí lo que me parece es que qué falta de orgullo propio decir que a uno el conocimiento de la profesión que uno quiere que sea la vida de uno, entonces se lo tiene que traer prestado, robado de los demás y no lo puede construir directamente. O sea, ¿cuál es qué falta de amor propio? O sea, hay que tener un poco de orgullo de decir, esto me lo gané yo. Y eso es lo que uno espera que la gente tenga, ese apetito por ser el mejor, por ser excelente. Eso es lo que tratamos de infundir también, o sea, no solamente un comportamiento honesto, sino pues también un poquito de orgullo propio de pensar que uno va a obtener las cosas en franca lid, que se lo ganó justamente. Súper, súper, en verdad, muy, muy interesante el debate sobre este tema. Valeria, no sé si quieras agregar algo más. Se te ha cortado la llamada. Si quieres, Juan Pablo, te puedes repetir la pregunta inicial o pues puedes opinar de lo que ya pues alcanzaste a escuchar. Si quieres, Juan Pablo, pues ahí obviamente tengo unas ideas, pero me gustaría oír la pregunta puntual. Qué pena que tuve un problema técnico, pero ya volví. La pregunta puntual era sobre las medidas que deberían tomar más allá de la copia los profesores en la formación ética del estudiante, si crees que pues, deberían jugar un rol o si no, nos desviamos un poco y terminamos
hablando del principio de generación, pero ese es el tema. Ok, bueno, pues yo voy muy de la mano con lo que decía el doctor Miranda, que estas medidas, más allá de que sean invasivas o no, buscan también la excelencia de pues de la facultad y de los estudiantes. Entonces, en esa medida es muy importante tomar estos incentivos y crear estas medidas. Y por otro lado, también pues quiero resaltar la creatividad que hay detrás de las medidas. O sea, vi que estábamos obviamente hablando puntualmente del principio de delación aplicado en el contexto universitario. Se me hace lo más creativo aplicar la economía y aplicar, digamos, los principios que están rigiendo nuestros mercados ya pues en un contexto también en pro de la academia y pues universitario, se me hace súper chévere. Y, y pues sí, resaltar que esa es la creatividad justamente que tienen que tener los profesores para evitar la trampa y lograr su prometido, que es pues la excelencia, ¿no? Y el aprendizaje. Entonces, esos dos comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias por las preguntas de cada uno de ustedes. Voy a darle el espacio a una última pregunta de nuestro público, pues por temas de tiempo. Valentina Mora tiene una pregunta. Quisiera darte la palabra, Valentina. Además, muy valiosa la participación de Valentina, pues los que no saben, Valentina Mora es nuestra representante de los estudiantes actualmente. Muy feliz también de tenerla acá y de que pues patrocine todos estos eventos de nosotros. Somos muy nuevos en esto y muy felices de que nos apoyen tanto los profesores como quienes nos representan. Valentina, te voy a pedir que por favor se la hagas a alguien puntualmente, a alguno de los participantes. Claro que sí, hola a todos, no puedo poner mi cámara por problemas de conexión también, pero me parecen muy chévere estos espacios, siento que es importante y era muy importante desde hace un tiempo ya tener espacios de participación relacionados a este tema en la facultad, sobre todo visto desde la perspectiva tanto de los estudiantes como de los profesores. Entonces, mi pregunta va encaminada directamente al doctor Miranda, porque es un tema que puede ser un poco de trascendencia tanto para los profesores como los estudiantes. Normalmente se ha visto desde que tengo pues la oportunidad de estudiar en la universidad que los sistemas de delación o por lo menos principalmente acusar a una persona que está haciendo fraude o un profesor asumir la carga y decir yo estoy viendo o yo estoy consciente de que alguien está haciendo copia enfrente mío, tienen un problema de libertad probatoria. ¿Por qué? Porque entonces se pone la posición y la palabra tanto del profesor en contra del estudiante o de la persona que está, por así decirlo, acusando a otra. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto afecta la libertad probatoria o qué tan limitados estamos? Porque a veces un profesor puede llegar a ser humano y también errar, como ha sucedido, hacer algún tipo de acusación falsa por algún tipo de malinterpretación, porque vio algo que tal vez no era lo que estaba sucediendo, porque tal vez simplemente malinterpretó un escenario, o al contrario, efectivamente está 100% seguro que vio algo que sucedió, pero pues solamente tiene a su lado el testimonio y su propia interpretación y posición. Entonces, mi pregunta finalmente es, ¿qué tanto afecta al proceso de fraude, al proceso de generar algún tipo de concepto disciplinario dentro de la facultad el hecho de que no tengamos o no sea posible literalmente tener una certeza de que un alumno está haciendo copia en escenarios totalmente distintos al plagio? Gracias. Gracias, Valentina. Pues mira, yo lo primero es que diferenciar un poco el tema de la delación del de la denuncia, acusación o investigación. La delación es una figura en la cual alguien que participa de la conducta se autoincrimina e incrimina a otros, pero pues digamos, eso lo hemos tratado en el curso de esta charla, pero es un escenario que es diferente del caso en el cual un profesor encuentra o tiene la sospecha de que hay un fraude se desarrolla una investigación al respecto. En cuanto a lo que tú dices, cuando hay una investigación, cuando un profesor encuentra que hay un fraude,
pues se abre un proceso disciplinario, que es un procedimiento que tiene que ser de acuerdo con la Constitución y pues por lo tanto se aplica el principio del debido proceso y el derecho de defensa. Entonces a las personas no se las puede, como lo decía yo al comienzo, no puede ser un sistema de íntima convicción, sino un sistema de sana crítica, donde quien adelanta la investigación, pues debe basarse en unos hechos y en unas pruebas. Y si no encuentra probada la conducta, no puede simplemente por íntima convicción aplicar una sanción a una persona. Entonces, pues sí, como ustedes lo van a ver en el curso de su vida profesional, el ejercicio del derecho, o sea, una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia. El objetivo del derecho es lograr la justicia, pero hay muchos casos en los cuales se inicia un proceso, hablando de procesos disciplinarios o de proceso sancionador, ya sea penal o administrativo sancionador, se inicia una investigación, pero si la autoridad no tiene las pruebas que rompan la presunción de inocencia de las personas, pues no pueden aplicar una sanción. Y es que así es como funciona el derecho. Entonces como decía un profesor español, los abogados somos jornaleros de la ley. O sea, uno todo el día trabaja, o sea, uno sale todos los días como Superman, o sea, no con los calzoncillos por encima de los pantalones, sino a luchar por la justicia. Pero no siempre se va a ver la justicia, o sea, puede que no se llegue allá. Y a una persona no la pueden sancionar sin pruebas. Y si no existe la demostración de su conducta ilegal o irregular, pues no le podrán aplicar la sanción. Pero naturalmente para eso hay unos procedimientos, para eso hay un debido proceso dentro de nuestra facultad. Nosotros, inclusive, pues digamos, esto debe ser así en odontología, debe ser en filosofía, debe ser en biología, pero imagínate en derecho. Es que nosotros en derecho tenemos una responsabilidad muy grande de aplicar nuestras normas de acuerdo con unos criterios válidos constitucionales que respeten la dignidad de la persona humana. La persona humana, estoy hablando del profesor y del estudiante que ha sido acusado. Una persona que es acusada de una infracción tiene derechos y no se le puede aplicar una sanción sin que exista una prueba de ello. Y pues para eso está las normas y las personas encargadas de adelantar la investigación podrán llegar. Pero fíjate que alguien que puede que no, entonces no se pudo probar, pero siempre tenían bastantes indicios y no se pudo probar, entonces esa vez no le aplicaron la sanción. A la segunda vez, pues yo creo que ya las cosas pueden ser distintas y se pueden descubrir más cosas respecto de la conducta de esa persona y se puede investigar más sobre sus otras actividades y entonces pues yo creo que las personas, yo diría que no es indiferente la reputación que uno genera desde que es estudiante en la universidad. Esa es una reputación que uno tiene que cuidar, porque el día de mañana entonces lo van a nombrar en alguna posición o en algún cargo, le van a encargar un asunto importante, pero ¿qué va a saber de eso? Si ese tipo se copiaba en todos los exámenes o sea, su reputación uno la crea desde el comienzo, desde el primer semestre. Uno tiene que cuidarla, pero pues la universidad tiene una responsabilidad de aplicar las normas con seriedad y con base en los principios constitucionales, indudablemente. Muchas gracias, doctor, por responder la pregunta de Valentina. Bueno, pues hemos llegado al final del conversatorio. Quiero agradecerles tanto a los participantes y en especial a los profesores por haber aceptado nuestra invitación un poco a ciegas. Nosotros estamos comenzando y que ustedes nos den su voto de fe, pues es muy importante para nosotros. E igual también quiero agradecerle a todo el público que estuvo ahí atento, haciéndoles preguntas y muy interesado pues de estos temas que pues estamos comenzando a hablar y nos parece muy interesante que crezcan en la facultad pues estas preguntas y estos conflictos. Sé que hubo preguntas que no alcanzaron a responder, igual quisiera remitírselas a los profesores y pues si le responden nosotros como Ética al Derecho, transmitírselas a quienes hicieron las preguntas para que tengan su respuesta. Queremos igual invitarlos a todos a que nos sigan en Instagram
en Twitter para que puedan conocer nuestro contenido y seguir haciendo preguntas y digamos que incentivando todos estos conflictos para que lleguemos a construir un ambiente de ética ese que tanto buscamos. Y pues nada, muchas gracias a todos. No sé si Gracias. quieran decir algo al final. No, muchas gracias a los dos, tanto al doctor Uribe como al doctor Miranda. Gracias y felicitaciones por esta iniciativa, nos parece muy importante. Gracias. Y doctor Uribe, algo así rápido para cerrar, me gustaría preguntarle que no hubiera sido más eficiente decirla después, cuando ya todo el mundo se hubiera copiado y todo el mundo hubiera confiado en el otro, como ahora sí, tienen 2 horas para mandar las pruebas. No, la gente debe actuar con las normas ex ante, cero sorpresas. Eso me parece Sí, que muy difícil. las sorpresas no son buenas, sobre todo para esto mismo. Es decir, yo creo que algo exitoso con independencia de la medida, con independencia, es haber llegado a este punto. Me parece que es un buen paso para reflexionar sobre muchas otras cosas. El mecanismo está hecho simplemente como un ejercicio pedagógico porque en el programa está delación. No, no va más, o pues lo pensamos en la clase fue por eso, no porque se volviera como esta idea de es que están haciendo esto, no, esa es la diferencia entre derecho económico y por ejemplo yo dicto varias materias allá, y esa es la única que he puesto eso, porque es más en el contenido pedagógico de la materia. Claro. Frente al punto de la discusión, creo que aquí hay muchos elementos que invitan a la reflexión. Y es que la evaluación tiene que tener muy claros esos objetivos de aprendizaje y el objetivo ético del comportamiento va más allá igual que solo pensar o que pensemos la ética cuando hay un parcial. No. Una cosa es que también tenemos que diferenciar dentro de la universidad que hay normas y que hay que conocerlas y que los estudiantes tienen que conocer bien su reglamento, igual que los profesores tienen que conocer bien los reglamentos que van a aplicar. Pero que la discusión ética es algo que se debe estimular en la universidad para muchas cosas, Claro. sí, y es fundamental. Entonces yo, pues primero felicitarlos porque es un espacio que además de necesario, están cubriendo, creo que una necesidad de todos los estudiantes de la facultad y de los profesores y de la comunidad en sí. Entonces, me parece que lo que están haciendo es, pues, Sí, tremendo. y quisiera referirme un segundito a lo que dijo Juan Pablo. Yo coincido completamente con el doctor Uribe que nunca quisiera, por más astuta que parezca, aplicar una norma en forma retroactiva. Sería inconstitucional hacer eso. Sí, o sea, lo primero es que las personas para poderles aplicar una norma tienen que conocerla previamente. Bueno, muchas ¿No? gracias a todos. Espero en Felicitarlos. verdad lo hayan disfrutado. Y pues Gracias. esperamos también tenerlos en otra oportunidad y en otro evento y contar con su participación. Muchas gracias Muchas a todos gracias. y feliz noche. Yo también quería decirles Dale, a Valeria. los profesores, qué pena, que pues muchísimas gracias y que los incentivos no solamente son económicos, sino también morales y ustedes pues crean ese incentivo en querer llegar a ese punto de excelencia. Entonces, pues muchísimas gracias por ser un incentivo y por estar acá presentes hoy con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Que estén bien. Descansen. Hasta luego. Hasta luego a todos. Chao.